Vamos a mirar ahora el teorema de muestreo desde otro punto de vista, ¿ya? Y vamos a mirar también algunas cosas que hay que tener claro con respecto al muestreo y que tienen que ver con el aliasing y todo esto. Voy a pegar esto aquí. Y antes de eso, vamos a utilizar esta imagen de acá. Ya, entonces vamos a mirar esto de la siguiente manera. Primera cosa, cuando tenemos una señal continua, cualquiera de esas tres, se fijan, aquí estamos mostrando el efecto de aliasing de nuevo. Cuando tenemos una señal continua, ustedes saben de cursos como complemento y de sistemas lineales que yo puedo tomar la transformada de Fourier para obtener la representación en Fourier de la señal continua. Ustedes saben que si la señal continua es periódica, ocurre una cosa, y si es aperiódica, ocurre otra cosa, ¿cierto? Si ustedes tienen la señal periódica, ustedes aquí hacen la representación ¿en qué cosa? ¿Cómo llegan el XDF aquí? ¿A través de qué objeto? ¿De qué operador matemático? Creo que no entiendo la pregunta. Ustedes tienen una señal continua, que es periódica. Ustedes aplican un objeto matemático que les permite obtener la representación en el plano de la frecuencia de esta señal continua, periódica. ¿Ya? ¿Qué objeto matemático es el que aplican ustedes para llegar desde aquí a ahí? En ese caso. Y cuando la señal no es periódica, es aperiódica, entonces ustedes aplican otro objeto matemático para llegar desde la señal continua hasta la señal, a la representación en frecuencia de la señal continua, aperiódica. ¿Se refiere a las transformadas? Me refiero a las transformadas. ¿Qué ocupan ustedes? Se refiere en particular a la transformada de Fourier. ¿Ya? ¿Cuándo se aplica la transformada de Fourier? Da lo mismo. Es que existe una transformada para el caso periódico y para el caso no periódico. En el ¿Ya? caso del se trabaja con un periodo de la onda y en el caso no periódico es similar a la transformada de Laplace. No, técnicamente hablando no es así. ¿Ya? A ver, lo que ustedes conocen de un curso como complemento es que si ustedes tienen una señal continua, aplican la serie de Fourier y esa transformación les va a permitir a ustedes llegar desde la señal continua a la representación del espectro en frecuencia. ¿Ya? Eso es lo que saben de ese curso de complemento. Todos pasaron, o por lo menos estuvieron en complemento. ¿Cierto? Sí, sí. El año pasado nos cortaron a la mitad complemento, así que serie Fourier y esos temas no los vimos. Chuta, ¿y qué vieron? Vimos integrales complejas y cosas con números complejos, pero no mucho con serie Hasta Fourier. el residuo, creo. Hasta el residuo. Sí, teoría más más residuo. Sí.
Ya. Ya. ¿Y en sistemas lineales? En sistemas lineales pasó lo mismo que pasó acá. Le preguntaron esto y ustedes dijeron, Sí, me pasó lo no mismo. alcanzamos a ver esto y ahí quedó todo y le dije, arréglense ustedes. Ahí vimos la transformada de Fourier, sí. Ya. Y eso. Va a descolocar, pero ya entonces está bien. A ver, ¿qué hago? Dame un segundo. Ya, vamos a tomar esto por el lado positivo y vamos a pensar de que lo mejor que nos pudo haber pasado y que no sepan nada de este tipo de cosas a partir de complemento. ¿Ya? Vamos a ver lo primero. Vamos a tomar el concepto de Fourier. Aquí voy a tener que hacer un bypass de lo que tenía que hacer, pero no importa. ¿Ya? Vamos a considerar lo siguiente. Cuando nosotros tenemos señales y las queremos analizar, perdón, entonces nosotros vamos a recurrir a una herramienta matemática que es la representación en el plano de la frecuencia a través de los distintos sabores, colores y aromas que tiene la transformada de Fourier. ¿Ya? Y el concepto básico pasa por lo siguiente. Una señal como esta, un coseno, ¿no? Que tiene una frecuencia asociada, una frecuencia F1 en este caso, y una frecuencia F2 en este caso. Y su primo hermano, que es la señal seno, que también es periódica, que también va a tener una frecuencia F1 acá, y acá va a tener una frecuencia F2. Yo puedo, ya existen teoremas que me permiten mostrar esta cosa a mí, yo puedo expandir, ya, o puedo representar una señal cualquiera continua, periódica. Yo la puedo representar como una combinación lineal de senos 2pi f n más t más coseno. Es la misma historia. Y aquí va a haber un beta sub n, y aquí va a haber un alfa sub n, y aquí va a haber una sumatoria. ¿Ya? Dicho de otra manera, yo tengo una señal continua que tiene que tener algunas características bien particulares, pero no importa, asumamos que las tiene. ¿Ya? Por ahora, digamos que lo único que le pedimos es que sea periódica. Esa señal yo la puedo representar matemáticamente como una combinación lineal de senos y cosenos, y esa combinación lineal de senos y cosenos es utiliza un número infinito de componentes. ¿Ya? Hasta ahí es matemática pura, de lo que ustedes vieron en álgebra lineal, expandido ahora un poco a funciones, lo que le haría meterse un poco con el análisis funcional. El tema es a quién le importa, ¿no? O sea, ¿para qué sirve esto si no estamos tonteando? Miremos lo siguiente. Tengo esta señal aquí, que es periódica, que si ustedes la miran, si ustedes miran la señal 1 y después la miran un poquito la señal 2 que está abajo,
esta señal 1 más o menos parece un pulso cuadrado periódico. ¿Sí ven? ¿Sí ven? Sí, más o menos. Más o menos. Pero se fijan que aquí tiene esas cosas, así como media rara. Y esta pendiente que hay aquí es una pendiente y no es un corte recto. ¿Ya? Aquí está el concepto de Fourier ilustrado de la siguiente manera. Esta, por ejemplo, es una aproximación y una aproximación más o menos nomás, a través de series de Fourier para representar una onda cuadrada, ¿ya? Una función cuadrada. Esto es, una función cuadrada yo la puedo representar con un número infinito de combinaciones lineales de seno y coseno. En particular, si ustedes miran esta, por la forma que tiene, porque no está así, pareciera ser que son puros cosenos. Se ven que parte arriba y termina el ciclo ahí, arriba y termina el ciclo ahí. Parecían ser puros cosenos. De hecho, termina siendo así, por simetría. ¿Ya? Pero una onda cuadrada como esta, yo la puedo representar con un número infinito de términos a través de una combinación lineal de seno y coseno. Insisto que en particular para esta de acá, por la forma que tiene, como se parece a un coseno, vamos a necesitar solamente los cosenos y no los senos. Pero eso es un detalle menor. Eso tiene dos implicancias. Por un lado, buena onda, puede representar funciones complejas como esa señal cuadrada a través de seno y coseno, que son señales más manejables. Pero al mismo tiempo, esta representación me permite a mí mirar ¿dónde está? ¿Dónde hay un ejemplo más claro aquí? Ya. Esa representación me permite a mí mirar cómo se distribuyen. Déjenme buscar algo aquí. Que el mono sí estaba mirando la versión. Me permite mirar lo siguiente. Esta misma de aquí más. Fíjense, en este caso tengo una señal cuadrada, ¿ya? Que si yo la empiezo a mirar, aquí no está representado como una señal cuadrada total, pero eso es porque me falta agregarle términos. Pero fíjense que si yo sumo este seno, con este seno de 3 veces la frecuencia de más este seno de 5 veces la frecuencia de este de ahí, este seno, 7 veces la frecuencia de este de acá, ¿ya? Y los combino de manera inteligente, es decir, este tiene una amplitud unitaria, este tiene una amplitud de un tercio, este un quinto, este un séptimo, ¿ya? Si yo sumo todas estas cosas, fíjense que porque mantengo el orden, porque estos terminan siendo del mismo periodo que perdón, los periodos terminan siendo múltiplos enteros, son armónicos de esta fundamental de acá. Si yo los combino de esta manera bien inteligente, yo a medida que agrego términos, voy a ser capaz de representar una señal cuadrada aquí, ¿ya? Que eso es lo que les estaba diciendo del concepto de Fourier. Pero no solamente eso. Se fijan que yo sé ahora de que esta señal que está aquí, que va a ser cuadrada finalmente cuando tenga todos los términos, en realidad, por el hecho de ser cuadrada, tiene, por un lado, componentes a una frecuencia, esta de aquí, una frecuencia fundamental 1, pero además tiene componentes a una frecuencia más alta, 3 veces la fundamental, 5 veces la fundamental, 7 veces la fundamental, etc. O sea, para poder llegar a una representación de una función cuadrada así,
recta aquí, arriba y abajo y en los lados, yo necesito tener componentes en frecuencias tanto bajas como medias como altas. Pero la gracia de todo esto es que, o más que pero, la gracia de todo esto es que me dice es que, mire, sí, usted tiene que tener componentes en frecuencia medio, bajo y alto, pero producto de que esto es cuadrado así, ¿ya? Y tiene un periodo fundamental que es relativamente lento, la mayor cantidad de la energía está en las frecuencias bajas. Y por eso es que a medida que aumenta esto, se va haciendo cada vez más chiquitito el componente que las acompaña. Esto lo tienen que pensar de la misma manera que cuando hacen un promedio ponderado, ¿cierto? Esto es, de una u otra forma, un promedio ponderado de funciones. Esta tiene mayor ponderación que esta y que esta. Se fijan que las amplitudes van siendo cada vez más chicas. Y tiene que ser así para que nosotros podamos representar una función cuadrada finalmente, ¿ya? Entonces, esa es la gracia de la transformada de Fourier y de la serie de Fourier. Me permiten representar señales periódicas en este mundo de la frecuencia, pero al mismo tiempo me están diciendo, ok, en este plano de la frecuencia en lo que yo estoy representando las cosas, lo que yo veo es que esta señal es lenta porque tiene solamente componente de las frecuencias bajas. Es rápida porque tiene componentes de las frecuencias altas. Es más o menos rápida porque tiene componentes de frecuencia en las señales, en las frecuencias medias. Ese comportamiento, esa óptica que me da la transformada de Fourier para mirar problemas desde un punto de vista distinto al análisis temporal, eso es la gracia y ese es el poder de análisis que les da el hacer esta transformación, ¿ya? Y la transformación la hacemos de la siguiente manera: cuando la señal es de tiempo continuo y periódica, nosotros vamos a hacer esta representación en lo que se llama la representación en serie de Fourier de las variables, ¿ya? De las señales. Y esto está aquí. Fourier, aquí está. Si yo tengo una señal x de t que es continua y periódica, entonces la puedo representar como una combinación lineal, ¿se fijan? Una combinación lineal que está aquí de esta exponencial compleja, o lo que es lo mismo, la sumatoria de k igual eso hasta eso, de un a sub k coseno de k omega 0 t más j seno k omega 0 t. Es lo mismo, ¿ya? Que lo escriba como en términos de coseno y seno, para que nos dé la serie de Fourier de seno y coseno, o como una exponencial compleja, ¿ya? Si es continua y periódica, entonces yo la represento con esta serie de Fourier. Y las ecuaciones, por aquí están, se fijan, aquí está tiempo continuo, serie Fourier de tiempo continuo. Yo quiero obtener los coeficientes de la serie de Fourier de tiempo continuo. Aquí están los coeficientes complejos, los C sub k, donde los C sub k se relacionan con los... Aquí me faltó el B sub k. B sub k ahí y B sub k. Los C sub k se relacionan con los A sub k y los B sub k, ¿ya? B sub k es igual a A sub k más J B sub k. Se relacionan de esa manera. Y con estas fórmulas es lo que yo hago la transformación. Pero más allá de la transformación, lo que a mí me dice es que si tengo una señal en tiempo continuo, y esta por ejemplo, ¿se fijan? Esta señal de tiempo continuo, que es periódica. Si yo calculo sus coeficientes de serie de Fourier, me va a dar esta cosa de aquí. Este es su K. Eso. ¿Ya? Y eso, si yo lo grafico, está aquí. Y ahora puedo ver lo siguiente. Fíjense, esta es la señal que tenía ahí. Ese tren de pulsos cuadrados. Ese tren de pulsos cuadrados en Fourier se ve así, producto de la serie de Fourier. Esta es la señal en el tiempo. Ahí está el tiempo y de 0 y tau medio. Esto está 0 y esto es tau medio. ¿Ya?
¿Qué representa esto? Me dice, mire, esta señal que usted tiene aquí tiene componentes en frecuencia bajo, ¿ya? Y tiene componentes en frecuencia altos, acá arriba. También tiene algunos componentes de frecuencia en la mitad. Ahí. Estas son media, baja, alta, ¿ya? Y de hecho, estos números que están aquí, estos coeficientes, cuando yo estos coeficientes los elevo al cuadrado, esto me da la potencia de la señal. La sumatoria de todas estas cosas me da la potencia de la señal. Y eso me dice, en el fondo, si ustedes miran estos coeficientes, supongamos que están elevados al cuadrado, que la mayor cantidad de energía, de hecho, está aquí, en esta zona. Y eso tiene que ver con que, claro, yo voy a poder representar aquí con cosenos de poco armónicos varios términos, y voy a tener una señal muy parecida a esta acá, pero obviamente va a ser, no va a estar completa. También me dice que hay componentes de alta frecuencia acá arriba, y son los que me van a ayudar a representar estas zonas de acá, que son los cantos de la señal, estos de aquí. ¿Ya? Ahí están los componentes de alta frecuencia, en los cantos. Los de baja frecuencia están en esta zona de aquí, con el periodo completo. Si ahora la señal no es periódica, y es una señal aperiódica, si la señal es aperiódica y de tiempo continuo, entonces ya no aplica el concepto de serie de Fourier, porque el concepto de serie de Fourier es para señales periódicas. Entonces aplica el concepto de transformada de Fourier. Transformada de Fourier. Eso es lo que aplica ahora. Si la señal es periódica, es serie de Fourier. Si es aperiódica, aplica el concepto de transformada de Fourier. El concepto de transformada de Fourier. El concepto de transformada de Fourier tiene una definición muy parecida a la que habíamos visto para las series de Fourier, ¿ya? Pero ahora las ecuaciones son un pelo distintas. Fíjense, para la serie de Fourier, cuando yo quería obtener los C sub k, aquí hay una sumatoria de bla, bla, bla. Aquí, como las señales son continuas, pero son aperiódicas, para obtener la transformada ya no hay coeficiente, hay una transformada. Acá hay una función continua. Yo la obtengo a través de la integral compleja esta que está acá, ¿ya? Y así obtengo los coeficientes. Y esto, por ejemplo, lo podemos ver en un ejemplo como este de aquí, ¿ya? Y aquí vamos haciendo la progresión. Aquí tengo el mismo ejemplo anterior, donde esto era periódico. Si yo el periodo lo empiezo a agrandar, fíjense, si yo el periodo de esta cosa lo empiezo a agrandar, los coeficientes, los C sub k que tenía acá, producto de que este periodo yo lo ensancho, ¿ya? Se hace cada vez más ancho, estos coeficientes, fíjense aquí, estos de aquí, se empiezan a juntar. Y si yo esto lo sigo ensanchando, si hago el periodo de esto igual a infinito, entonces lo que me va a pasar es que, y aquí está el periodo infinito, estas cosas se van a juntar tanto que se van a transformar en un continuo, ¿ya? Y esto de aquí, y este continuo, se fijan que aquí ya pasamos aquí están los C sub k ahí, C sub k acá arriba, ahí, pasamos de los C sub k a una función, a esta, ¿ya? Y esta es la transformada de Fourier. Esta de aquí es serie de Fourier, es la representación en el espectro de la serie de Fourier. Esta es la representación en el espectro a partir de la transformada de Fourier. Y esta es la representación espectral, o la representación en el espectro a través de la serie de Fourier, ¿ya? Entonces tenemos estos dos objetos matemáticos. Periódico, una cosa, serie de Fourier. Aperiódico, otra cosa, transformada de Fourier. Los dos sí me dicen, mire, su señal en el mundo de la frecuencia se ve de esta manera. Y aquí me están diciendo más o menos lo mismo. Voy a tratar de achicar esto. Se fijan que me dice lo siguiente. Voy a borrar estas cosas. Ya, ahí está. Ahí creo que está. Mire, esta señal de acá arriba, que es
que es periódica, tiene este espectro, ¿ya?, en frecuencia. Y me dice que esa señal de arriba tiene entonces componentes de baja frecuencia, de frecuencias medias y de frecuencias altas. Y me dice también que si yo miro acá, la mayor parte de los componentes están asociados a esta zona de acá, que son las frecuencias bajas. Esta de aquí, esta señal de aquí, ¿ya?, si yo le calculo el espectro de Fourier asociado a ella a través de la serie de Fourier, me dice, mire, ¿sabe qué? En realidad sí, ahora esta periodicidad que usted ve aquí, ahora se alarga, tengo mucho más tiempo en el cual la señal es cero, comparado con esta acá. Esta se fijan que se mueve como un poquito más rápido, ¿ya? Entonces, en este caso acá, yo tengo que, producto de esta variación aquí, en el tiempo, me aparecen estos componentes de alta frecuencia. Pero esta parte donde está más lento, esta de aquí y esta de acá, me aparecen acá, en la parte de las zonas de frecuencia más bajas. Y después, cuando yo estoy en el caso extremo, perdón, cuando yo estoy en el caso extremo acá, que es el caso extremo, este de aquí, donde esto ya no es periódico, ¿se fijan? Y ahí solamente estoy aquí, el espectro básicamente es el mismo, pero ahora las frecuencias tomaron un valor continuo y me dice, mire, ¿sabe qué? Esto de aquí en realidad tiene componentes de frecuencias bajas, que es esa zona de ahí, tiene componentes de frecuencias altas, que es esta zona de acá, y lo que fue cambiando fue este espectro, que era discreto, que se discretizó y se hizo un continuo cuando nosotros llegamos a la transformada de Fourier, ¿ya? Eso es lo que tienen que tener en claro hasta el minuto como conceptos de lo que es el mundo de Fourier. Por un lado, que ustedes pueden representar señales y funciones en el plano de la frecuencia, pero esa representación es para que ustedes vean qué tan rápido y qué tan lento varía la señal en el tiempo, ¿ya?, por unidad de, en este caso, de frecuencia en Hertz. Estos espectros, como les gusta decir a ustedes que los llamo yo, estos espectros de acá son lo que en sistemas lineales a ustedes les llaman el diagrama de Bode, ¿ya? Pero el nombre, el nombre general y el que aparece en el libro y el que normalmente se ocupa para esto, salvo el control que se ocupa lo del diagrama de Bode, esto es el espectro en frecuencia de esta señal de acá. Esto de aquí es el espectro en frecuencia de esta señal de acá, y esto de aquí es el espectro en frecuencia de esta señal de acá, ¿ya? Cuando lo pasamos, cuando queremos ver la potencia, entonces vamos a tomar esto, lo vamos a elevar al cuadrado y vamos a hablar de la distribución espectral de potencia de la señal en la que nosotros estamos hablando. Esto es la representación en frecuencia o en el espectro de frecuencia de esta señal. O sea, esta señal se ve así en el tiempo, pero se ve así en frecuencia. Esta señal se ve así en el tiempo, se ve así en frecuencia. Y esta señal, que es aperiódica, se ve así en el tiempo y se ve así en frecuencia. Cuando yo tomo estos coeficientes y los elevo al cuadrado y ploteo ahora esta misma cosa, eso es lo que nosotros vamos a hablar de que es la distribución espectral de potencia, porque en esos casos esta cosa se va a ir para arriba, esta cosa se va a ir para arriba, y nos van a quedar solamente valores positivos. ¿Se entiende un poco cuál es la idea o qué es lo que me entrega el análisis de Fourier y todo este tipo de herramientas para lo que es la señal, o no? Sí, profe. Y se entiende. ¿Ya? Yo no voy a entrar, y para efectos del curso no vamos a entrar en cálculos de transformadas de Fourier, de series Fourier, no. Ustedes van a poder mirar una tabla, las tablas del libro, van a poder calcularla con algún software, me da exactamente lo mismo. No es tema en este curso. Ustedes recurren a la tabla, me las consultan a mí, ese no es drama. Ese dolor ya lo tuvieron y ya no lo van a poder, o sea, no tiene sentido que lo vuelvan a mirar ahora. Lo que tiene que quedarles súper claro es, Fourier es para mirar el comportamiento en frecuencia espectral de las señales. Y con eso yo voy a ver si son lenta, mediana o rápida. Ese es el meollo del asunto ahí. ¿Ya? Ya. Ahora, a ver para atrás. Entendiendo entonces
que yo tengo una señal periódica, tengo distintos objetos matemáticos, la serie de Fourier, ¿ya? O la transformada de Fourier. Yo llego a la representación frecuencial de ellas. Aquí hay dos cosas que empezar a mirar. La primera es la siguiente. Yo tengo t, que es el tiempo, y esto se mide en segundos. Yo tengo f, que es la frecuencia, y es una f mayúscula, que se mide en hertz. ¿Ya? Cuando yo me paso a través de este proceso de aquí, el muestreo, cuando yo me paso de t a n, me paso de segundos a número de muestras, fíjense que yo aquí pierdo la dimensión. Hablo de 0, 1, 2, etc. Yo no hablo de tiempo en segundos. Y después, cuando yo miro esto en Fourier, está ahí en F mayúscula, este es Hertz. Cuando yo ejecuto el teorema de muestreo, pasan las dos cosas raras que les digo. La primera es que la frecuencia se normaliza, ¿ya? Y esta frecuencia que, en el caso de acá, tomaba valores entre menos infinito y más infinito, ahora esta frecuencia de acá va a tomar valores entre menos un medio y un medio, ¿ya? Y cuando yo la lleve a valores absolutos, esta frecuencia, este es el lado muestreado, ¿ya? Va a tomar valores entre menos f sub s medio y más f sub s medio. ¿Ya? Esa es la primera cosa. La segunda cosa, que es la segunda cosa rara. Yo tengo x de n. Estas son muestras. ¿Ya? Esto es discontinuo. Cuando yo tomo la transformada de Fourier de esto, ya no voy a tomar esta misma transformada de Fourier de acá. ¿Ya? Esta se llama la transformada de Fourier, perdón, esto se llama la CTFT, la transformada de Fourier de tiempo continuo. Cuando yo hago esta, cuando tomo